Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Ya estamos con el último segmento de este programa, pero también para mí el más entretenido porque tengo compañía, tengo a los estelares al panel del día lunes. Vamos a presentar a Javier Sandoval, consejero regional del Partido Igualdad, si estás por ahí. No, todavía no está. Y Gonzalo Saavedra, sí, abogado de Fundación Juntos Más Libre. Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Reemplazando en esta oportunidad, hay que decirlo, a Paz Terpentier, que está dándose un breve descanso. Paz, despejándose. Así es. Así es. Hola María José, un gusto estar acá de nuevo. Creo que esta es como la segunda vez que estoy en este programa. Así es, Sí. Gonzalo. Así es. Agradezco la oportunidad. No, de todas maneras a ti por acompañarme aquí en esta soledad también, porque acá tú bien sabes, Buena Costumbre tiene 2 conductores, pero el mes de febrero, tú sabes, ahí uno se va relevando la responsabilidad para poder descansar un poquito. Bueno, ya se viene marzo, Gonzalo, es también un mes donde al comienzo al menos se hacen los distintos balances, porque ya el 11 de marzo el gobierno cumpliría un año de su gobierno, ¿verdad? También el gobierno tiene en agenda estos 50 años de conmemoración del golpe militar. Hay distintas, como fechas relevantes en los cuales hay que hacer un repaso de lo que ha sido, ¿verdad?, de la democracia en nuestro país y también de la gestión en particular de este gobierno. ¿Qué te parece a ti los desafíos que se vienen en marzo para nuestro país? Hay distintas reformas, en verdad, que son bastante estructurales, que el gobierno pretende impulsar en el mes de marzo y durante todo el año, por ejemplo, en salud, en pensiones, tributaria. ¿Cómo ves tú estos desafíos y también desde la oposición, cuáles son también las propuestas para un país que también prevé ser distinto en medio de un proceso constituyente? Bueno, la verdad es que marzo se viene bien ajetreado, harto trabajo. O sea, las reformas que plantea el gobierno son, yo diría que bastante ambiciosas. Primero, tenemos una reforma tributaria que no sé si será el momento para presentarla, dado que, dada la situación de recesión en la que estamos entrando, o que ya de hecho ya entramos, más la inflación, no sé si aumentar la carga tributaria a los chilenos sea la mejor de las ideas. Por mi parte, yo preferiría que el gobierno bajara su gasto y en el fondo poder redistribuir esos ingresos o esos ahorros a urgencias sociales que tenemos actualmente, ¿ya? Perfecto. Lo mismo en materia de reforma de pensiones. Me hubiese gustado que la reforma de pensiones hubiese estado más enfocada en el ahorro individual de los chilenos, que la mayor parte de esas cotizaciones, tanto del empleador como las cotizaciones que vienen de los trabajadores, vaya a su fondo de capitalización individual. La gente ya está plenamente consciente que esos fondos son de ellos, les pertenecen y también les gustaría poder heredarlos si llegara a suceder un evento como la muerte, ¿ya? A su heredero, ¿ya? Sí, se viene bastante ajetreado este mes de marzo. Así es, y quizás, Gonzalo, con un posible cambio de gabinete, ahí también el presidente tiene una importante labor de a quién sacar, ¿verdad? ¿Quién permanece en este gabinete? A tu juicio, un cambio de gabinete también ayudaría a dar un nuevo impulso al gobierno de Gabriel Boric y también de intentar, ¿verdad?, reforzar estas alianzas de gobierno. De hecho, la propia ministra Carolina Toá ha señalado que hay una especie de fragmentación también entre estas dos coaliciones que conforman, ¿verdad?, tanto Apruebo Dignidad como Socialismo Democrático que conforman el gobierno. ¿Cómo ves tú eso desde el punto de vista de la gobernabilidad? Pero antes queremos saludar a Javier Sandoval, ahora sí, consejero regional del Partido Igualdad. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están por allá? Mucho gusto volver a encontrarnos, aunque un poquito encima de la nota. Sí, Gonzalo, ahí que te quedó un tema pendiente y ahí vamos con Javier para darle el otro punto al análisis.
Con respecto al tema pendiente, era en relación Al al cambio de gabinete, claro. al cambio de gabinete. Mire, yo creo que efectivamente va a haber cambio de gabinete y aquí posiblemente vaya a entrar más gente del socialismo democrático para un poco, yo creo, compensar un poco la balanza y darle más señales de gobernabilidad al gobierno del presidente Boric. Yo encuentro que es positivo, ojalá que los cambios sean bien meditados y sean en favor del bien del país. Es lo que todos esperamos. Javier, la ministra Toá ha analizado el primer año del gobierno y ella ha dicho una frase que ha llamado también mucho la atención y dice que es el momento de actualizar la promesa ante el pueblo de Chile. ¿Cómo interpretas tú esa afirmación que hace la ministra Toá? Bueno, es ese tipo de frases que pueden ser interpretados tanto desde el punto de vista de tomar el sartén, digamos, de las demandas comprometidas del programa de gobierno, como podría entenderse que hay que hacer ajustes, ¿cierto? Hay que quizá considerar nuevas variables y entonces matizar lo que se comprometió. Nosotros vemos que el dilema del gobierno está permanentemente en esa disyuntiva, digamos, en optar por adaptarse a una situación que no le es propia, que es la de haber incorporado al gobierno a una fuerza política que está, o una coalición que está comprometida con el modelo versus su compromiso de sentar las bases para la transformación del modelo económico que rige en Chile y que ha regido durante estos 30 años, tanto a nivel institucional como también a nivel económico. Creo que hay medidas importantes desde el punto de vista tributario que pueden marcar esa diferencia. Si realmente se avanza en una reforma que implique rentas regionales, que implique una tributación distinta, que aporte además los elementos nuevos que arroja la catástrofe en función de la recaudación y de la distribución del ingreso para sentar las bases de políticas públicas de largo plazo, esa es la actualización que uno esperaría. Pero no estoy seguro de que esté pensando en eso la ministra. Sí, también apunta a nuevos desafíos. Por ejemplo, agregó que el Ejecutivo va a llevar a cabo distintos procesos, Javier, y como más o menos para poder analizar más específicamente lo que ha señalado la ministra y lo que quiso decir con esta frase, ¿verdad? Que es, llegó la hora de reafirmar, ¿verdad?, las promesas a la ciudadanía. Ella dice que se va a llevar a cabo un proceso de descentralización, la reforma de salud, que ya un poco acá comentamos también sobre estos desafíos con Gonzalo, ser referente de economía verde, dice ella, con el litio y el hidrógeno verde, y también terminar el periodo con una constitución que sea legítima en democracia, que dice que no es poco, pero que es posible. La ministra Gonzalo, respecto a esto último, que es el proceso constituyente, salió la encuesta Pulso Ciudadano el día de ayer y como siempre mide, ¿verdad?, la opinión pública de nuestro país, señala que hay escasísimo interés sobre este proceso constituyente. Puede ser por dos opciones que al menos en el mundo de Twitter se desprendían. Uno es la deslegitimación del proceso anterior, ¿verdad? Y el otro es por lo popular que ha sido también el origen, la génesis de este proceso. ¿Cómo lo ves tú, este nuevo proceso constituyente que también se apunta ahí, según la ministra del Interior, como una de las temáticas, ¿verdad?, de las acciones que ellos como gobierno están esperando que suceda en nuestro país? Bueno, para mí el tema constitucional, la verdad, yo creo que es una discusión más de élite que de base. La gente, si uno va a la calle, habla con las personas en la feria, lo último, o sea, lo menos prioritario es el tema constitucional. Dadas las circunstancias, la contingencia que tenemos actualmente, el tema de seguridad, la inflación, la crisis económica, yo creo que las personas lo que menos pendientes están del tema constitucional. Y claro, obviamente también eso ayuda a la deslegitimación del proceso, dado que el origen del actual proceso es básicamente una rebelión entre cúpulas políticas y el anterior proceso
Ya sabemos todo el tema mediático que tuvo el proceso anterior, en qué terminó y el nivel de rechazo que generó, lo que se demostró a través del plebiscito del 4 de septiembre. ¿Ya? Entonces yo creo que la gente me da la impresión que superó un poco el tema constitucional y está más preocupada del día a día, que la verdad es que está bastante complicado. Sí, Javier, ¿tú concuerdas con este análisis, que esto es algo más de élite y no de las bases ciudadanas? Yo señalo que este no es el proceso que la ciudadanía ha estado esperando, ni el que impulsó, ni por el cual también se sacrificó profundamente, digamos. Este es un proceso que ha sido secuestrado por la élite política y en esa medida representa una farsa. En el proceso anterior sí hubo interés. Entonces quizás lo que está ocurriendo es que no hay interés en este tipo de proceso institucional. Yo creo que ahí también habría una materia que actualizar. O sea, si linkeamos esto con la conversación sobre la actualización, yo diría que es importante siempre la disputa por el foco sobre las medidas que se toman, sobre las iniciativas que se impulsan. Por ejemplo, cuando vino el presidente Boric, que conversamos con él en 2 oportunidades, y señaló a las familias damnificadas, no los vamos a dejar solos, ahí hay un compromiso que actualizar, ¿verdad? Cuando los alcaldes señalan que tiene que haber regulación en la actividad forestal, ahí hay un compromiso que actualizar, que se concatena también con cuestiones relativas a la Constitución, porque al final aquí quien ha fallado en esta misma contingencia que supuestamente nos distrae, nos desvía de estos problemas estructurales, quien ha fallado es el Estado en su conjunto. Ha fallado la Constitución vigente, ha fallado el Estado a través de sus distintos gobiernos y han fallado los distintos poderes hasta llegar incluso a los poderes locales en las comunas. Entonces, cuando vemos las miles de hectáreas con plantación forestal de monocultivo que representan carga combustible que es superior, por ejemplo, a los 50 bidones de alcohol gel que fueron encontrados, donde a lo mejor cada plantación o cada ejemplar, digamos, es equivalente a un bidón de alguna materia combustible, y estamos rodeados de eso, estamos entonces frente a algo que hay que actualizar. Las actividades peligrosas en Chile están reguladas y no pueden emplazarse en cualquier lugar. Sin embargo, eso no se cumple. Ha existido impunidad de parte de los distintos organismos del Estado. Entonces yo creo que ahí hay un compromiso que actualizar para que no se repitan catástrofes sin responsabilidad, y en línea con eso, la discusión constitucional tiene que darse orientándola a ese tipo de problemas justamente, no entendida como un problema disociado que tiene que ver con otras cosas, solamente con algo, con una espinita que alguien se quiere, digamos, sacar de encima para poder decir que cumplió una meta y avanzar en el checklist, sino que lo que se necesita es una constitución que se haga cargo y que contribuya a que el resto del andamiaje del Estado se actualice y se haga cargo de los compromisos, de los desafíos y de las responsabilidades que tiene con todas las situaciones lamentables, dolorosas que se están viviendo hoy día, incluida la catástrofe. Sí, también comentar acerca de eso, Gonzalo, respecto de este compromiso que hay que actualizar, que es la regulación forestal respecto a los incendios forestales, pero antes, para analizar un poquito más el tema del proceso constituyente, a raíz de esta encuesta de Pulso Ciudadano que dice que no hay interés, no hay confianza en este proceso. Javier decía que, claro, en el proceso anterior había interés y en este no. ¿Es por la forma, verdad, por la génesis, o es porque finalmente las personas se han dado por vencidas también y también pueden pensar que los políticos son incapaces para resolver los problemas de la ciudadanía? Por lo tanto, no hay esperanza en que este proceso político, de proceso constituyente, salga bien. Lo mismo que pasó con el anterior, independiente de quién escriba esta nueva constitución. Yo creo que la discusión constitucional, a mi juicio, se agotó. Las personas quizás en su casa ya se dieron cuenta que resolver los problemas del país no dice en relación con temas constitucionales. Tenemos que analizar qué es lo que es una constitución. Una constitución tiene por objeto limitar el poder del Estado, del gobierno, ¿ya? Y cuando las constituciones las redactan los políticos, sobre todo en este momento,
no sé si los políticos vayan a querer limitar mucho su poder o ampliarlo. Entonces, yo creo que hay una crisis de confianza y esa crisis de confianza también abarca la política. Y son los mismos políticos los que quieren tomar, en el fondo, las riendas del asunto y modificar una constitución. Yo creo que es un tema de que ya se agotó el tema constitucional, se rechazó un proceso que nadie podría decir que no fue democrático el proceso, se rechazó también democráticamente. No existe una necesidad, creo yo, de tener una nueva constitución. Sí, quizás podría hacerse algunas reformas, ¿ya? La constitución actual que nos rige está completamente legitimada, ¿ya? Yo creo que eso ya no es un problema ni tampoco debería ser un tema de discusión actualmente. Yo creo que la gente está pidiendo que se solucionen los problemas reales. Tal como decía Javier, el tema de la regulación forestal, sí, efectivamente, los bosques no pueden estar al lado de sitios urbanos, o al menos tienen que guardar una cierta distancia. Es preciso hacerlo. También porque es una actividad peligrosa, ¿ya? Porque obviamente todos los bosques son combustibles, el alcohol gel también prende, y obviamente también se puede utilizar para prender cosas. Y dentro de esas actividades peligrosas también está el tema del terrorismo. No olvidemos que mayoritariamente los incendios son provocados, ya sea intencional o no, pero son casi siempre mayoritariamente por mano del hombre. Y ahora hay claros indicios que los incendios que actualmente están afectando acá a esta zona centro-sur del país han sido provocados. Entonces, y esa es la cuestión. Lo que tiene que hacer el gobierno es atacar los problemas reales que afectan a la gente el día a día. El tema constitucional es un tema solamente para la cúpula política. Solamente los políticos hablan del tema constitucional, porque en el fondo les afecta a ellos mismos, porque les da o les quita poder. Ese es el tema constitucional, es un tema netamente político, no es un tema ciudadano. Sí, Javier, ¿qué opinas sobre lo señalado por Gonzalo y también este debate que se ha dado y crítica en torno a bajarle el perfil, se le ha dicho, respecto a la intencionalidad de los incendios por parte del gobierno? ¿Te parece que lo ha hecho así, que le ha bajado el perfil o ha sido extremadamente conservador en hablar de intencionalidad de los incendios forestales? Sobre el tema constitucional, primero matizar que no es un proceso democrático realmente el que vivimos cuando los dineros para cada una de las campañas fueron desproporcionados. O sea, cuando manda el dinero en los procesos electorales institucionales, cuando hay esa injerencia indebida que ejerce el poder privado, simplemente se enrarece y se boicotea la posibilidad de un proceso realmente transparente y soberano. De partida no lo era del todo, digamos, se intentó restringir la discusión ciudadana en la convención anterior. Afortunadamente eso no se logró porque existía todavía una energía transformadora más o menos equiparable, digamos, en ese momento. Pero ¿quiénes son los que realmente tienen el poder de decidir y desequilibrar un proceso de discusión democrática? El poder económico. Y el poder económico está asociado a estos grandes propietarios que tienen una responsabilidad dolosa respecto de la catástrofe incluso que estamos viviendo, así como la tiene el Estado, y que pautean y determinan hacia dónde avanza la discusión, porque existe una trenza de poder en la sociedad chilena que va desde el poder económico, pasa al poder político, toca a los grandes medios de comunicación e incluso llega al poder judicial. Esos son los poderes fácticos que llevan a que, por ejemplo, a nivel internacional haya sido observado el proceso constitucional que se vivió en materia de fake news, en materia de tergiversación de la realidad. Y eso lo vemos a cada momento, al momento incluso de inclinar la discusión y la agenda pública fuera de los temas de tipo estructural que hay acá. Entonces, cuando ahora mismo se relativiza la responsabilidad que tiene un modelo que hace entre el 40 y el 50% de la realidad que nos rodea, que es el modelo forestal, el 40 o 50% de la realidad que nos rodea, del suelo que nos rodea, de los entornos, del paisaje del cual formamos parte, y cuando eso es problemático, es conflictuado, y no lo vemos como un problema, así como tampoco vemos a quienes se benefician de esa desquiciada forma, ¿verdad?, de impulsar una actividad económica, entonces yo creo que estamos desviando
e intentando desviar las discusiones públicas de los ejes que debieran tener y que a todas luces responden, digamos, a los problemas de la ciudadanía. Yo creo que lo que hay es una necesidad de una nueva constitución. Ese es el tema. Las discrepancias, la lejanía, la mayor o menor sintonía que puede existir por parte de la población con estos procesos tienen que ver con la forma en que estos se manejan, con lo procedimental, con los mecanismos, ¿verdad? Y contenidos y los vetos que ha logrado instalar la élite política justamente para desincentivar el valor de fondo. Entonces, ese alejamiento de la ciudadanía no es porque no se quiera una nueva constitución, es porque existe una sospecha fundada de que es un proceso manipulado. Y eso es lo que debiéramos tener en el foco. Sobre el tema de la intencionalidad, eso es materia de investigación, porque las catástrofes ponen en riesgo también a los gobiernos, no lo neguemos, ¿verdad? Según la respuesta, la gestión de la emergencia. Entonces, todas esas cosas que no hay que darlas por sentadas, sino que hay que investigarlas, y esperemos de que el Estado chileno sea capaz de hacerlo, tienen que ser parte también del análisis, y ahí es donde nosotros ponemos, actualicemos entonces los focos, actualicemos el eje de lo que se quiere discutir y de lo que se quiere cambiar. Por de pronto, desde nuestra experiencia, digamos, y desde las organizaciones con las que nos vinculamos y nos hemos estado encontrando en este contexto tan doloroso que nos ha tocado, planteamos que hay medidas que tienen que acompañar la discusión constituyente, porque por un lado está lo que hay que transformar hacia el futuro, que no es solo la Constitución, sino también los tipos de instrumentos que nos sirven para planificar, y por otro lado también la aplicación de las medidas vigentes. Porque una de las cosas que no se quiere, y por eso se rechaza también una Constitución realmente nueva, es planificar. O sea, aquí desde que empezó la dictadura se asumió de que la planificación era nociva, de que eso pertenecía más o menos que al otro bando de la Guerra Fría. Y por eso es que se habla, por ejemplo, nos decía el profesor Celada hace no mucho, de ordenamiento territorial y no de planificación, porque se resiste a utilizar instrumentos para hacer, ¿verdad?, una hoja de ruta en materia económica, en materia de prevención, asumiendo que el modelo se regula solo. Bueno, aquí están los resultados de que el modelo se regule solo, aquí están los resultados de un Estado debilitado a propósito y de una Constitución funcional a un modelo que se regula solo. Entonces, eso es lo que nosotros creemos que es importante hacer claridad de la relación que tiene una cosa con otra. Para enfrentar eso, nueva Constitución, para enfrentar eso, leyes también que establezcan de mejor manera, digamos, la necesidad de retroceder en lo que se ha hecho mal, en la expansión excesiva de un modelo como el forestal, y en términos concretos también específicos de lo que hoy día existe, una superintendencia, bueno, eso tendría que ser por ley, de planificación que obligue a los gobiernos regionales, a los ministerios y a las comunas a cumplir con estándares mínimos, como por ejemplo que en las zonas de expansión urbana de un plan regulador como el metropolitano no se puede plantar monocultivo porque son de expansión urbana y no se pueden asumir como se ha hecho hasta aquí. En las zonas de expansión en pendiente, que son altamente peligrosas, que no se pueden apagar, no puede haber monocultivo y no pueden haber planes de manejo, permisos y todo eso que ha entregado el Estado y sus distintos organismos, y que estando regulado incluso en leyes e instrumentos vigentes, no hay capacidad, no hay fuerza para fiscalizarlos, para aplicarlos, porque simplemente, digamos, lo que prima es la inercia de que el mercado se regula solo, y porque hasta los municipios son tan débiles que se preocupan de lo que pasa en el casco urbano y no van a esas zonas de extensión urbana donde lamentablemente este poder fáctico privado hace lo que quiere impunemente. Gonzalo, ¿algo más que decir ahora en nuestros últimos minutitos de programa? Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con Javier en el tema de la regulación, ya de la regulación forestal, en el sentido de que no pueden estar cercanos a centros urbanos, eso está claro, porque efectivamente pueden ocurrir incendios, pero también hay que tener claro que los bosques no se prenden solos, ya aquí no hay autocombustión, ya es preciso, yo creo que el Estado precisa proporcionar las herramientas necesarias para investigar todos estos sucesos y no bajarle el perfil, dado que todo esto, el daño ecológico inmenso, el daño humano que hemos sufrido producto de estos incendios, tiene un origen, y ese origen es la intencionalidad. Si no atacamos el origen, jamás vamos a poder solucionar este problema, ¿ya?
bien, regulemos el tema forestal, está bien, no pueden estar cerca de los centros urbanos, pero no obstante también investiguemos los sucesos y no le bajemos el perfil a la intencionalidad. Los bosques no prenden solos. Han habido muchas detenciones de personas prendiendo fuego, ¿ya? Y con respecto al tema del mercado, no se regula solo, efectivamente no se regula solo, existen normativas. Pero no obstante, también hay que reconocer que la actividad forestal ha sido importantísima para la región y para las personas que trabajan en él. No olvidemos que la mayoría de las casas que están construidas en nuestras ciudades están hechas de madera. Es la misma madera que se planta a través de estos bosques, ¿ya? Entonces, no puede ser, no podemos condenar la actividad forestal per se. Lo que sí podemos hacer, ciertas regulaciones que en el fondo tiendan a evitar que sucedan cuestiones como esta. Pero principalmente hay que atacar el origen del problema, y el origen del problema es la intencionalidad, el terrorismo, la delincuencia. Yo creo que por ahí va la cosa. Perfecto. Disculpa. Sí, en 30 segundos, Javier. Sí, lo que pasa es que hay cuestiones que hay que establecer para que las palabras realmente tengan asidero, digamos. Acá estamos frente a una actividad peligrosa. Ese es un consenso que debiera establecerse absolutamente respecto de una actividad como la forestal, que equivale a tener un polvorín. Si estamos rodeados por el 43% de la superficie en torno a centros urbanos, gran parte de ella, por material inflamable que se va a propagar inmediatamente, entonces ahí también hay una responsabilidad que a mi juicio es dolosa, porque cuando miramos el plan regulador, incluso metropolitano y gran parte de las comunas que sufrieron los incendios, lo sufrieron en sus áreas urbanas, gran parte de ellas, tenemos una segunda provincia de Concepción, el Gran Concepción, 2 veces, expandido en más de un tercio, y si sumamos lo que ya existía, digamos, como las propuestas que han hecho los diseñadores de los ministerios hasta el momento, o sea, insistiendo en una actividad sin siquiera considerar dentro de instrumentos de planificación la condición de riesgo que representa. El riesgo se ve como las inundaciones, no se ve visto como los incendios. Entonces, cuando tenemos ese grado de irresponsabilidad y de abandono, es fácil echarle la culpa a un tercero, que puede ser un individuo, un pequeño grupo, como sea, pero cuando el Estado tiene esta otra responsabilidad y ha sido cómplice, pasivo, de generar las condiciones para que esto ocurra, del mercado, porque el mercado lo controla, porque los grandes propietarios lo controlan. Esperar que los recursos regionales y nacionales lleguen pronto a los municipios, eso sería para mí en este momento una urgencia, tal como lo propusimos al inicio de la catástrofe y como se lo pedimos incluso al presidente Boric, recursos que aprobamos en el CORE. Creo que ahí hay urgencias, y esas urgencias tienen que ir a tono también con los cambios necesarios, con una regulación efectiva y con perseguir también las responsabilidades que hay en haber permitido que se hicieran estas cosas que contravienen las normas existentes. Muchas gracias, Javier Sandoval, consejero regional, y también a Gonzalo Saavedra, abogado de Fundación Juntos Más Libre. Que esté muy bien, buena semana.